Gracias, Eduardo. Les prometo que ya está mi última intervención, que si no se van a aburrir mucho de mi cara y tampoco es cuestión. O sea que... Bueno, como he comentado al inicio, el gran deseo, ¿no? el gran hito, ¿no? La gran ilusión de los que ya tenemos algunas canas en este sector, cuando iniciamos nuestro trabajo en proyectos que eran de electrificación rural, en comunidades remotas, en donde ni tienen electricidad ni la van a tener los próximos lustros, cuando empezó todo este tema del mercado de conexión a red, de alguna manera, nuestra hoja de ruta, lo que nos decía es, bueno, el día que lleguemos a una cosa que se llama en red, que yo creo que ni siquiera realmente entendíamos lo que significaba eso, bueno, pues ya básicamente nos ponemos a descansar, las empresas facturan solas y no tenemos nada que hacer, ¿no? Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo primero, el concepto de paridad en red es un concepto que puede llamar a engaño, ¿no? Lo primero que quiero comentarles es que no existe un único concepto de paridad en red, es decir, es un concepto que depende mucho no solamente del coste de generación de lo que yo genere con mi panel solar fotovoltaico, sino del precio o del coste de la electricidad, y todos sabemos que estamos muy lejos de tener un único precio o coste de la electricidad, ¿no? Diferentes tecnologías, diferentes tarifas, diferentes segmentos, diferentes costes, ¿no? Sí me quiero quedar con una definición de alto nivel que creo que es importante que todos manejemos, por lo menos aquellas personas que sean menos técnicas, ¿no? Fundamentalmente estamos diciendo que la tecnología solar o cualquier tecnología habrá llegado a un punto de paridad en red en el momento en el que el coste de producir 1 kWh con esa tecnología, en este caso solar fotovoltaica, es igual que el precio en el punto del consumo, ¿de acuerdo? Es verdad que ya he metido aquí de alguna manera una parte final que he dicho el precio en el punto de consumo, que lógicamente el precio en el punto de consumo no es lo mismo que el coste de generación a 2.000 o 3.000 kilómetros, pero el primer punto de paridad en red, habrá varios puntos de paridad en red, es cuando yo instalo en mi tejado o en la cubierta de mi parking mi instalación solar fotovoltaica y puedo competir con el precio que una distribuidora, la que me toque o la que me asignen o la que yo quiera elegir, puedo competir con esos céntimos de kilovatio hora, ¿no? Como le decía, bueno, no hay una única tarifa, ¿de acuerdo? Puede haber tarifa monohoraria, tarifa multihoraria, tarifa 2.0, tarifa con ajuste nocturno, es decir, hay un elenco importante de tarifas, con lo cual también habrá posibilidades diversas de paridad en red, ¿no? Ahora bien, cuando lleguemos a este punto, como lo decía, ¿no? Siempre históricamente en el sector hemos dicho, bueno, una vez que lleguemos a este punto, pues ya tenemos poco que hacer. Y esto, nada más lejos de la realidad, ¿no? Si no tenemos una regulación, y por regulación en ningún momento estoy diciendo ni subsidio ni subvenciones, simplemente que me permitan técnica y legalmente conectarme y hacer uso del 100% de lo que genero, no habré conseguido nada. Bueno, pues el primer punto, insisto, paridad en red sin regulación adecuada, básicamente no hemos hecho nada, ¿no? Con lo cual, yo creo que la industria ha hecho sus deberes, está en un punto en donde podemos decir que hay paridad en red en muchos segmentos y en muchos territorios de España, y lo que hace falta ahora es que la administración, el conjunto de administraciones, finalmente, bueno, pues desarrollen esa legislación que la hemos llamado en inicio el balance neto, ¿no? Ahora bien, ¿cuál será la clave, ¿no?, para que de verdad bueno, pues el sector se pueda desarrollar, es decir, podamos seguir instalando? Bueno, pues que nos valoren no solamente instantáneamente aquello que estamos generando, ¿de acuerdo?, sino la totalidad de lo que yo estoy generando, independientemente de si lo genero instantáneamente o de manera diferida. Si no existe esa valoración del 100% y no me permiten esa utilización de manera diferida, estaré perdiendo ese potencial, estaré perdiendo, bueno, pues de alguna manera los deberes que ha hecho el sector, que ha hecho la tecnología, que es reducir sus costes y poder decir que hoy podemos competir sin subvenciones. Lo he comentado al principio de la presentación o al principio de las jornadas en la apertura en el tema. Es importante que digamos que, bueno, y que entendamos que no es lo mismo balance neto y autoconsumo. Ya hemos dado muchas vueltas al tema. Fundamentalmente autoconsumo es el concepto instantáneo de generación y consumo se produce de manera instantánea, y balance neto hemos dicho que era lo que definíamos de la traducción inglesa del término de net metering. Lo que me permite es, cuando tengo un exceso de generación, lo vuelco a la red y a posteriori o de manera diferida utilizo esa energía. Bueno, lo primero,
estamos un poco como con paridad en red, ¿no? No hay un único concepto, ¿no? No hay un único modelo. Sí que es cierto que, bueno, ya hay muchísimos mercados y muchísimos países que llevan años aplicando balance neto. Esto no es un experimento regulatorio, no es una regulación novedosa, ya se tienen datos absolutamente, digamos, creíbles, ¿no? de organismos técnicos de, bueno, de el impacto o no impacto que puede tener en la red. Y no tenemos, la Administración española no debe y no puede tener miedo para seguir avanzando en el camino del balance neto. Aparece un nuevo concepto que de alguna manera también ya está regulado en alguna modificación que ha habido a la ley del sector eléctrico, y es el concepto que yo lo llamo prosumidor, ¿no? Es un productor y un consumidor, ¿no? De alguna manera va a ser lo que en términos legislativos se llama un consumidor singular. La singularidad de este consumidor será que en una parte de su consumo será autogenerador. Este término ya existe como tal en la legislación, bueno, en la modificación de la ley eléctrica del sector. Ese consumidor singular, cuando esperemos pronto tengamos este balance neto, se le permitirá de alguna manera, bueno, pues que no sea considerado como un fabricante de electricidad, porque, bueno, en principio lo que se va a permitir es un intercambio o un crédito de kilovatios hora, ¿no? No va a haber realmente un intercambio económico. Esto tiene ventajas desde el punto de vista de Hacienda, desde el punto de vista fiscal, que son interesantes. No me voy a extender más en estos conceptos. Se dará el caso en el que en algunos momentos generaré más que consuma. En ese momento, cuando genero más, lo voy a vertir o lo voy a prestar a mi vecino, y se van a dar otros casos durante la noche en donde, bueno, tengo que hacer uso de kilovatios hora. Lo interesante en este balance neto o esta compensación de saldos, lo que quiero es primero utilizar esos kilovatios hora que ya he producido, y a posteriori, si me hacen falta más, pues comprarlos de conformidad con el contrato que tengo con mi compañía distribuidora, mi compañía eléctrica. Aquí les quiero enseñar dos escenarios de dos fuentes distintas y las dos no del todo actualizadas, ¿no? Esto exactamente es de Goldman Sachs, de enero del 2011. Lo que vemos, la curva de por arriba de puntos es los escenarios de paridad en red en el entorno residencial, es decir, en un consumidor doméstico en el año 2010. Y la línea de puntos un poco más clarita, la de abajo, es, bueno, cómo las diferentes regiones o países o mercados que de aquí al 2014 van a entrar en paridad en red. Bueno, a mí lo que me interesa, lógicamente, es que veamos que ahí está España, ¿de acuerdo? Es decir, España en el entorno de 2010-2014, yo diría prácticamente en el medio, es decir, en el 2012, en el año en el que nos encontramos, vamos a estar ya en paridad en red. Les muestro otro más reciente. Este es de abril o mayo del 2012, de Bloomberg. Y bueno, aquí vemos la línea continua es el coste del kilovatio hora, el LCOE, el coste que hoy por hoy tiene la tecnología, que hoy por hoy hemos conseguido todos, instaladores, fabricantes, distribuidores, siendo muy eficientes en nuestros costes y reduciendo nuestros costes y nuestra tecnología para poder competir. Y vemos, insisto, que bueno, pues países como España, Italia, incluso Alemania, están ya, digamos, en escenarios de paridad en red. Insisto, entendiendo por paridad en red, el coste del kilovatio hora solar es igual al precio de la electricidad en ese punto de consumo. Bien, conclusiones, no les quiero aburrir mucho más. Bueno, desde aquí animar, si hay algún representante de la Administración, de alguna manera necesitamos el balance neto ya, y lo necesitamos este año. Como saben, en enero de este año hay una moratoria a todas las renovables, lo cual nos deja de alguna manera sin ningún marco jurídico, sin ningún marco legal, sin ningún incentivo. Lo que está reclamando desde aquí EUNEF y en particular, en mi caso, como representante de SunPower, es que, bueno, podemos ya competir sin subsidios, no necesitamos subvenciones, pero necesitamos un marco regulatorio, una legislación que nos permita el autoconsumo con balance neto. También quiero decir que aun cuando el autoconsumo se puede hacer ya y es real, es insuficiente. Y es insuficiente porque va a ser solamente una
pequeña posibilidad para un microsegmento, ¿no? Solamente vamos a encontrar muy pocos clientes que de alguna manera se acople su generación instantánea con su consumo instantáneo. Lo sabrá y de alguna manera es la única opción que nos ha dejado la legislación en el corto plazo, pero no es suficiente. Y además, de alguna manera, puede llegar a ser ineficiente porque podremos estar en algunos casos regalando, ¿no?, exceso de generación a la red. Es importante que la regulación de balance neto, insisto, valore la totalidad de la producción de la planta solar fotovoltaica o de la instalación. Sugerimos que la valoración se haga, al menos durante los primeros años, a lo que llamamos la TUR, la tarifa de último recurso. Y algo importante, y entendemos que lo tenemos que hacer, como le comentaba antes, en la parte de nuestra tarifa eléctrica hay un componente muy importante que son los peajes, y en algún momento sí que la tecnología solar fotovoltaica podrá contribuir a esos peajes. En los primeros años nuestra contribución debe ser muy moderada porque, bueno, la tecnología es capaz de competir al precio total de la TUR, pero bueno, también hay que entender que, bueno, que como esperamos seguir reduciendo los costes, en algún momento, insisto, podremos seguir hacia adelante contribuyendo con los peajes, ¿no? Dos pinceladas de quién es SunPower. Perdón por el marketing, pero muy rápido. Bueno, somos una empresa que llevamos más de 25 años, más de un cuarto de siglo, en el único sector que conocemos, que es la energía solar fotovoltaica. Somos un fabricante de células y módulos de alta eficiencia. De hecho, tenemos módulos disponibles en el mercado de más de 20% de eficiencia. Tenemos más de 2 gigavatios en instalación. Nuestra capacidad de fabricación al día de hoy es del entorno de 1 gigavatio. Somos más de 5.000 empleados que solamente hacemos energía solar fotovoltaica, y recientemente nuestro accionista de referencia es Total, el grupo energético europeo, probablemente por ustedes todos conocidos. Muy sencillo, nuestra célula es la que ustedes ven a su izquierda, la negra, insisto, como lo estoy comentando, la diferencia es que es la única célula que no tiene contactos en la cara anterior. Todos los contactos los tiene en la cara posterior, lo cual significa más silicio disponible para poder producir más kilovatios hora en la misma superficie. Es decir, es sin duda una tecnología inmejorable cuando estemos hablando de escenarios de autoconsumo o de balance neto. Sin más, voy a ir muy rápido a algunos esfuerzos que se han hecho en otros países. En el caso del Reino Unido, han visto muy bien que, independientemente del valor que le puedan asignar durante un periodo a una tarifa fija, como la que existía en España antes de la moratoria, ellos tienen además asignada lo que llaman una tarifa de exportación, que es un valor específico por los costes evitados a la red. Es decir, la regulación del Reino Unido ya reconoce el valor que tiene la energía solar fotovoltaica al generar en el mismo punto que se consume. Eso es una serie de costes evitados, como el transporte, como una gran parte de la distribución, como los costes medioambientales, como el sistema, que en este caso se reconocen en un entorno de 4 peniques, que son alrededor de 5 céntimos de euro. Otro ejemplo sería Alemania. Alemania también ha apostado cada vez más hacia escenarios de autoconsumo. Esto no está actualizado, pero lo que durante un tiempo se hizo es: yo habilito una tarifa a cada kilovatio que tú generas e inyectas en la red, pero además por cada kilovatio que tú generas y consumes instantáneamente te doy un premium, te doy un pago más bajo que el precio de la tarifa fija, pero de alguna manera lo que se estaba era educando a la comunidad, educando al ciudadano, al consumidor eléctrico, de si usted consume y genera de manera simultánea, tiene un premium, tiene un valor económico. El último ejemplo es el caso de Italia, donde también existe no solamente una legislación como la que había en España con una tarifa fija, sino una cosa que se llama escambio sul posto, que es la denominación en italiano de lo que nosotros llamaríamos balance neto, que también se permite hasta 200 kilovatios. Sí, con esto lo que quiero decir es que bueno, existen ya mecanismos regulatorios que priman el autoconsumo y que priman el balance neto, y, como le digo, el balance neto como tal no es ningún experimento regulatorio, ni tenemos que tener ningún miedo. Por supuesto, los consumidores ninguno y la Administración todavía menos, ¿no? Esto es un poco demasiado complejo, pero también les quiero un poco ilustrar. Como ven, aquí está lo que llaman la estructura tarifaria de la TUR, de la tarifa de último recurso.
en donde vemos que tenemos dos grandes grupos, ¿no? Lo que es el coste de la energía y lo que se llaman las tarifas de acceso. Y como les comentaba anteriormente, la primera parte es el coste de la energía, que aproximadamente es el 47% del total de la TUR, y el resto, hasta el 100%, son, digamos, lo que se llaman la tarifa de acceso y los términos de potencia. Aquí tenemos el margen de la comercializadora, tenemos las pérdidas, los costes de transporte, los costes de distribución, también están imputados los costes de las primas a las renovables, los costes también, digamos, de la moratoria nuclear, es decir, una serie de conceptos regulados, ¿no? Con lo cual, por eso le digo que es importante que cuando se haga esa valoración, lo que decía al principio, de lo que yo genero con mi placa solar fotovoltaica o mi instalación fotovoltaica, que se haga al 100% de la TUR. Bueno, esta ya es la última, simplemente algunas ideas, ¿no?, que proponemos, ¿no?, a la Administración, ¿no? El primer borrador de balance neto estaba hablando de que se podrían utilizar de manera diferida los kilovatios hora un periodo de 12 meses. Nosotros creemos que es importante que se alargue a un término de al menos 18 meses, fundamentalmente para aprovechar algo más de un año solar. No hay mucha diferencia de un año solar a otro, pero si tenemos año y medio, podemos garantizar que cuando tengamos una buena generación, ya sea en otoño o ya sea, digamos, en primavera, la podamos utilizar durante un par de inviernos. Ese es, digamos, el primer tema. Como he comentado, la valoración inicial que se debe hacer a ese kilovatio hora que yo genero debe ser económicamente, ya sea en créditos en kilovatios hora o en créditos en euros, debe ser al 100% de la tarifa de último recurso o equivalente, porque puede que la llamen de otra manera. Y es importante que esa valoración me la hagan al menos durante el periodo de lectura de contadores. Ustedes saben que el periodo de lectura de contadores se suele hacer de manera mensual o bimensual. Lo razonable es que al menos durante 2 meses, cuando yo utilizo de manera diferida, me apliquen, insisto, la valoración de ese kilovatio hora al 100% de la tarifa de último recurso. Para aquellos, digamos, usos diferidos de más allá de 2 meses, bueno, pues entendemos que tenemos que ir contribuyendo al sistema, al coste de la red. No estamos hablando de una instalación que está totalmente aislada, es una instalación que sigue utilizando el backup, la red eléctrica, porque se pueden dar algunos casos en donde yo no estoy generando suficiente electricidad y necesito tener esa línea, y es obvio que tengo que pagar por esos servicios. Es decir, el hecho de tener la línea eléctrica significa unos costes y tengo que contribuir. Ahora bien, tendremos que negociar hasta qué punto debemos de contribuir, ¿no? Yo creo que el escenario final, ¿no?, el escenario final de este balance neto, que no es el escenario original, es que en algún momento la tecnología solar fotovoltaica, cuando siga bajando sus costes, podrá llegar a contribuir en algún momento hasta incluso un 50% de los peajes, pero lógicamente no podemos empezar ahí. Podemos que empezar con una aplicación de peajes bonificada. De alguna manera es como cuando tenemos una línea telefónica en nuestra casa, bueno, hay algunos operadores que simplemente por el alquiler de línea, ¿no?, por tener la línea, nos están exigiendo un pago mensual, ¿no?, simplemente por disponer. Incluso aunque abre 0 minutos o 0 segundos, me están cobrando la disponibilidad de esa línea. Nosotros entendemos, o yo particularmente entiendo, que el tener la disponibilidad de la línea eléctrica tiene valor, es decir, que yo siga conectado a mi proveedor de electricidad tiene gran valor, porque me da esa garantía de que voy a tener electricidad día y noche, pero también es cierto que no se me debe de alguna manera aplicar digamos, el 100% de los peajes. Bueno, pues no les aburro mucho más. Cualquier pregunta a su disposición. Muchas gracias, Luis.